Hola, mi nombre es Patricia Ortega y en este vídeo vamos a ver cómo resolveríamos el problema 4.3. Bien, ¿qué nos piden en este problema? Nos dan una variable aleatoria discreta, que es la x, con una función de distribución que, bueno, si es discreta, ¿cómo será la función de distribución? A trozos, ¿no? Y la tenemos aquí y efectivamente es una función de distribución a trozos. Bien, recordamos que la función de distribución es la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que el valor x, es decir, la probabilidad que acumula a la izquierda el valor x. Por ejemplo, si tuviésemos que ver la probabilidad que acumula a la izquierda el valor 2, pues como 2 sería menor o igual que 1 y menor estricto que 3, perdón, mayor o igual que 1 y menor estricto que 3, pues la probabilidad que acumula a su izquierda el 2 sería 0,2. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que nos piden? Pues nos piden primero obtener la función de probabilidad y calcular el valor del parámetro a, este que no conocemos, que el parámetro a que es la probabilidad que acumula a la izquierda cualquier valor x que esté entre el 4, incluyendo al 4, y que sea menor estricto que 6. Y para calcular ese valor del parámetro nos dan una esperanza. Y además nos piden también esta probabilidad condicionada, la probabilidad de que x sea mayor estricto que 2, dado que es menor estricto que 6. Vale, en los problemas que tenéis en el campus, lo de la función de probabilidad venía en el apartado B, pero como realmente se necesitaba en el apartado A, en lo que os mandaron, en el correo que mandaron proponiendo los ejercicios para esta sesión, ya venía en el apartado A. Así que corregidlo en el cuaderno y este es el problema tal y como vamos a resolverlo. Bien, entonces el apartado A dice calcula la función de probabilidad y el valor del parámetro. ¿Vale? Para calcular la función de probabilidad, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra función de distribución y lo que hemos dicho, ¿no? La función de distribución es lo que acumula. Entonces, por ejemplo, un valor más pequeño que 1 no acumula ninguna probabilidad. Y de repente en el 1 se concentra la probabilidad 0,2, da un salto y para cualquier valor que sea mayor o igual que 1 hasta el 3, pues tendría 0,2 de probabilidad acumulada. Es decir, toda esa probabilidad se ha acumulado en el 1, donde es el salto. Luego, para valores menor estrictos que 3, la probabilidad acumulada es 0,2. Y de repente, en el 3 da un salto la función de distribución. ¿Por qué? Porque en el x igual a 3 se concentra esta probabilidad. Entonces ahora la que acumula un valor más grande de 3, pues será 0,7. Y así. Entonces, cuando tenemos la función de distribución, ¿cómo calculamos la función de probabilidad? Primero, ¿cuáles son los valores que toma la variable aleatoria? Es discreta, ¿no? Toma valores discretos y los valores en los que tiene probabilidad que no sea cero, es decir, los valores que toma la variable aleatoria, pues serán los valores donde la función da un salto. En este caso, el 1, el 3, el 4 y el 6, ¿no? ¿Y cómo los calculamos? Pues con lo que hemos dicho del salto. La probabilidad, por ejemplo, del x igual a 3, que sería este saltito de aquí, será la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, que sería esta, menos la probabilidad de lo que había acumulado anteriormente. Es decir, en este caso, la probabilidad acumulada en el 1, ¿no? Porque es el siguiente valor que tenía probabilidad. Entonces, así vamos calculando y construimos la función de probabilidad. Venga, en el 1, ¿cuánto acumula? Pues 0,2 menos 0. En el 3, 0,7 menos 0,2. En el 4, a menos 0,7. Y en el 6, 1 menos a. ¿Vale? Y una vez ya tenemos nuestra función de probabilidad, vamos a calcular el parámetro a. Vale, normalmente, como hicimos en el ejercicio 4.1, si nos dijeran, si aquí solamente hubiese, por ejemplo, un parámetro b y aquí fuera un número, pues podríamos usar directamente que la suma de las probabilidades da 1, ¿verdad? Como hicimos en el 4.1. Pero ¿qué pasa? Que si aquí sumamos las probabilidades, esta a se nos va con esta a, entonces no nos da ninguna información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué información usamos? La que nos dan en el ejercicio.
que la esperanza es 3,1. Que la esperanza sea 3,1 es que la fórmula de la esperanza, es decir, la suma de los valores que toma la variable por la probabilidad de cada uno de los valores, es 3,1. Entonces sustituimos todos nuestros valores por sus probabilidades, igualamos al 3,1, despejamos la A y obtenemos que A vale 0,9. ¿Vale? Pues entonces ya tendríamos el apartado A. Ahora, para el apartado B, dice, calcula esta probabilidad condicionada, es decir, la probabilidad de que x sea mayor estricto que 2, sabiendo que x es menor estricto que 6. Primero sustituimos el valor del parámetro que hemos calculado en el apartado anterior en nuestra función de distribución. Y ahora, cuando tenemos una probabilidad condicionada, ¿qué teorema es el que conocemos para simplificarla? El teorema de Bayes. Entonces sabemos que la probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad de que sea mayor estricto que 2 y menor estricto que 6 entre la probabilidad de que sea menor estricto que 6. Vale, entonces que sea mayor estricto que 2 y menor estricto que 6 se puede escribir así, ¿no? Que esté entre 2 y 6. Vale, ahora lo que hicimos también en el ejercicio 4.1, que la variable x sea menor estricto que 6, como solamente la variable solo toma los valores 1, 3, 4 y 6, pues que sea menor estricto que 6 es lo mismo que sea menor o igual que 4, ¿verdad? O sea, que aquí esté el 6, el menor estricto que 6 o el 4, da igual. ¿Por qué? Porque como solo puede tomar 1, 3, 4 y 6, que sea menor y no lo incluya, es lo mismo que sea menor o igual incluyendo al otro valor que toma. Vale, y ahora esta probabilidad, ¿cómo la hacemos? Vale, para ver la probabilidad de que sea menor estricto que 4 y menor estricto que 2, estamos viendo esto, ¿no? Que sea menor estricto que 4, conteniéndolo, y que no contenga el 2. Entonces, para esto, pues lo que podemos hacer es decir, vale, pues que sea menor estricto que 4 y le quito, ¿qué trozo le quito? Le quito que sea menor estricto que 2, pero incluyéndolo, porque ahora el 2 hay que quitárselo, porque el 2 no lo está incluyendo. ¿De acuerdo? Que, o sea, en el ejercicio anterior lo hicimos parecido, pero aquí había un menor o igual y había que quitárselo sin incluirlo. Ahora no. Ahora, como en la probabilidad que estamos haciendo este no lo incluye, pues lo ponemos de esta forma. Le hacemos la probabilidad de que x sea, o sea, la probabilidad de que esté entre el 2 sin incluir y el 4 incluyéndolo, es la probabilidad de que sea menor o igual que 4 menos que sea menor o igual que 2, porque el 2 hay que quitárselo porque no está. ¿De acuerdo? Pues entonces, donde estábamos antes, sustituimos esta parte por lo que teníamos. Esto es la probabilidad de que sea menor o igual que 4 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 2. Y la probabilidad de que x sea menor estricto que 6 es lo que hemos dicho. Como solo puede tomar los valores 1, 3, 4 y 6, pues que sea menor estricto que 6 es lo mismo que sea menor o igual que 4. ¿Vale? Sabemos que la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor es la función de distribución en ese valor. Entonces esto es f de 4 menos f de 2 entre f de 4. Buscamos aquí. F de 4 pues será que la x sea menor o igual que 4, menor estricto que 4, aquí no está. Que sea mayor o igual que 4, aquí está, el 4. Entonces es 0,9, igual para el 2. En este caso, que sea menor o igual que 2, estaría aquí. Entonces, que habría sido lo mismo poner menor o igual que 2 que poner menor o igual que 1, porque está en este intervalo. Pero bueno, vale el mismo valor, entonces 0,9 menos 0,2 entre 0,9 y da esto. Esta es la probabilidad de que x sea mayor estricto que 2, sabiendo que x es menor estricto que 6. Y ya está. Hasta aquí el ejercicio 4.3.